Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro Políticamente Incorrecto. Hoy un Políticamente Incorrecto especial por la tensión en Oriente Próximo con el ataque primero de Israel a la embajada iraní en Damasco y la posterior respuesta del país iraní. Muy buenas noches, Coto. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, sabemos que Irán... Te veo con el uniforme de Hezbollah. ¿Qué? Te veo con el uniforme de Hezbollah. No. Ah, ese es del Madrid. Ah, andaba despistado yo. El Madrid es la bomba, pero no tiene nada que ver con ningún grupo terrorista. Bueno, eso pregúntaselo a Laporta. A ver qué te contesta. Bueno, el 1 de abril, Israel atacó el complejo de la embajada de Irán en Damasco y el ataque aéreo mató a un general de alto rango, a su número 2 y a varios asistentes, también a 5 civiles sirios, y Irán tomó ese ataque como si fuese en su propio territorio y le devolvió el ataque, vamos a decir, moderado dentro de las posibilidades que tiene Irán, pero que viene a echar más sal en la herida de Oriente Próximo con los continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza y a uno de los aliados de Hamás, que es Irán en Siria. ¿Cómo ves tú el tema a día de hoy? Bueno, yo creo que fundamentalmente fue un ataque muy bien medido y una declaración de guerra en toda regla, porque acogiéndonos al derecho internacional, la embajada en Siria, la embajada de cualquier país, en cualquier otro país, es territorio, se considera territorio de ese país, del primer país. Con lo cual, pues fue un ataque a Irán. Es decir, lo que ha hecho Irán ha sido contestar, como tú bien has dicho, de forma moderada, ese ataque que recibió en su propio suelo. Básicamente, la jugada de Israel consiste en enmarañar todo, en enmierdarlo todo, es decir, es una jugada absolutamente sucia y que lo que quiere es aumentar la tensión en la región, ¿no? No tiene otro sentido. Es decir, vamos a ver, se sabe muy bien dónde se bombardea, se sabe muy bien por qué. Es una provocación en toda guerra, en toda regla. Es decir, una declaración de guerra. Y a mí me parece que la medida de Irán pues ha sido pequeña para lo que realmente podía haber sido. Es decir, Irán, aparte de que debe ser uno de los sitios en el mundo donde más uranio enriquecido se produce, tiene todas las condiciones para hacer un ataque, digamos, nuclear no a grandísima escala, pero a la escala suficiente para borrar Israel del mapa, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues ese ataque con drones que se produjo y misiles, sabían cuál iba a ser el resultado. Es decir, es cierto que Israel tiene un escudo de acero que le llaman, ¿no? Muy bien desarrollado, porque la tecnología en Israel es, por supuesto, que la tecnología armamentística de Israel, tanto de ataque como de defensa, es lo máximo que hay en el planeta, pero eso no quita que fuera un ataque, pues vamos a llamarlo moderado, ¿no? Es decir, que además pues no ha causado bajas, ni ha causado víctimas, ni ha causado nada, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso, incrementar la tensión, involucrar a otros países y bueno, pues es esa forma de actuar que tiene Netanyahu y que se la trae todo al pairo, le trae todo sin cuidado
y él está, bueno, pues en su guerra particular, ¿no? Es decir, que yo creo que esto tiene difícil solución, ¿no? Sí, porque hay una de las partes, que ha asumido que esto le viene bien y que tienen intereses económicos en la industria armamentística, con lo cual esto le viene todavía mejor y bueno, pues ya veremos por dónde sale el sol, ¿no? Es decir, ellos juegan con la ventaja de que tienen Estados Unidos cogido por el cuello y que su pelele y que cualquier propuesta que se haga en la Organización de Naciones Unidas, esa en el Consejo de Seguridad, al final no va a valer para nada porque va a tener el veto de los Estados Unidos y con eso es suficiente. Bueno, según Ibrahim Raisi, el primer ministro iraní, si hubiese sido una acción a gran escala, no quedaría nada del régimen sionista, fueron sus palabras. Sí, no, pero esto lo sabemos todos. Es decir, pero claro, es que por eso te digo que bueno, tiene un potencial nuclear Irán importante. Es decir, que borraría a Israel del mapa. Pero esto desencadenaría una tercera, bueno, una guerra definitiva, ¿no? Es decir, al final, aquí lo que no iba a quedar es nadie en el planeta. Es lo mismo que dicen, que plantean con la URSS. Cuando dicen, no, una guerra con la URSS, pues ¿por qué guerra con la URSS? Subnormales. Si os meten un pepinazo en Francia y vuelan Francia entera. Es decir, pues este es el mismo caso, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en manos fundamentalmente de irresponsables, de gente que le gusta pues llevar las cosas al extremo, al máximo extremo, porque en un momento dado, como cualquiera puede saber, pues esto puede llevar a un final atroz para todos, ¿no? Es decir, a una solución absolutamente, bueno, pues lo que sería apocalíptica, ¿no? Bueno, el ayatolá, el líder iraní, el ayatolá Ali Khamenei, avisó con tiempo tanto a Israel como a Estados Unidos de que iba a lanzar un ataque. Lanzó sobre 300 drones lentos que permanecían hasta 2 horas en el radar israelí. O sea, sin ninguna, con muy poca intención de hacer daño. De hecho, se preservaron, se hizo el ataque para no causar daños ni en la población civil ni en los centros económicos. También lanzaron misiles de crucero y misiles balísticos, pero se considera moderado y sí que contraatacarían muy fuerte si hay un ataque israelí de nuevo, y el gabinete de guerra israelí ha dicho que atacarán en la forma y en el momento que ellos consideren oportuno. Perdón. No, pues te digo, más que nada lo que ha sido una declaración de intenciones, es decir, no es un ataque como puede realizar Irán, ¿no? Es decir, bueno, estamos aquí y no vamos a consentir que sigáis tocándonos los cojones, es decir, porque una cosa son nuestras relaciones con Hamas, que las tienen, o con Hezbollah, y otra cosa es que ataquéis directamente al país, ¿no? Entonces, pues bueno, a ninguno le interesa prácticamente, ¿no? Salvo a Israel, que es, bueno, pues extender el conflicto, que es lo que pretenden, porque lógicamente el conflicto con la Franja de Gaza no va a ningún sitio, es decir, no pasa de ser un genocidio que tendrá más o menos, ahora más o menos mayor o menor intensidad, pero no pasará de ahí y a nadie parece que le importe, ¿no? Mucho. Es decir, que bueno, en el momento que tú amplías el número de enemigos, amplías el número de implicados, pues ya el conflicto adquiere otras dimensiones, que es lo que Netanyahu está buscando. Bueno, de los drones varios fueron derribados por Jordania. Claro. Israel, que tiene ya de por sí un potente sistema de inteligencia y de defensa por su situación geográfica y por las tensiones geopolíticas que tiene, pues tiene defensas aéreas muy potentes, pero
recibió la ayuda de Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia, y en este caso de Jordania también. Claro. El problema de los países árabes ahora mismo es que yo creo que en un conflicto extendido entre países habría más países árabes del bando de Israel que no del mundo árabe, ¿no? Y cuando hablas con analfabetos de estos del Twitter y eso, pues que dicen, no, los moros y los ponen a todos, los juntan a todos en el mismo saco, realmente la gente no sabe de lo que está hablando, ¿no? Es decir, es una situación absolutamente tensa donde hay unos intereses económicos elevadísimos y donde hay países árabes que se machacarían antes que incluso Israel los machacaría a los demás, ¿no? Es decir, que es una situación con muy difícil equilibrio, ¿no? Es decir, y luego, pues, claro, sobre todo como en todas las guerras, ¿no? Y como en todos los conflictos, lo que prima es el interés económico, porque todas las guerras son por lo mismo, que nadie se equivoque, ¿no? Es decir, aquí no hay, claro, aquí no hay ningún problema de religiones, ni de no religiones, ni de culturas, ni de nada de eso. Es decir, que el que piense eso es un absoluto retrasado mental, ¿no? El barril de Brent llegó a los $90 después de este ataque. Esa es otra de las funciones, es decir, ha alcanzado el precio de 90. Es decir, que creo que iguala la máxima, ¿no? Más o menos, o de hace un año. Y pues ese es el interés, ¿no? Por eso hay países árabes que están interesados en el conflicto, hay mucha gente de los países productores pues están interesados en este tipo de conflictos. Bueno, que todo el mundo estudie detrás de todos los conflictos si hay petróleo, si hay gas o si hay intereses de la industria armamentística, y seguro que encontrarán muchas de las razones de los conflictos que están ahora mismo activos en el mundo. En un momento coincide este ataque de Israel del 1 de abril a la embajada iraní en Damasco con el ataque que lleva sufriendo la Franja de Gaza desde hace mucho tiempo, que ya muchos califican como genocidio, ya hace tiempo que se califica como genocidio. Es un genocidio en toda regla. Es un genocidio. 100 corresponsales de prensa han muerto, para que se vea que no discriminan ni siquiera a la hora de atacar, no respetan absolutamente nada. Mataron el otro día 7 miembros de la ONG de José Andrés. Más allá del personaje, se habló de una equivocación. Tres de los cuales trabajaban para el Mossad. Para que se vea que es indiscriminado el ataque, ¿no? No va contra intereses o contra objetivos concretos de Hamás, sino que va a destrozar todo lo que pille por delante. Así es, ¿no? Y sin mirar nada, es decir, ni respetar absolutamente nada, incluso teniendo baja de fuego amigo, ¿no? Es decir, porque bueno, pues es una masacre, ¿no? Entonces, dentro de lo que es una masacre, y dentro de lo que es ese genocidio bien organizado, bien planificado y bien ejecutado, como es el cortar cualquier vía de acceso humanitario y de ayuda humanitaria, pues bueno, contemplamos como el mundo occidental lo mira de brazos cruzados y bueno, pues amparados en ese ataque que yo creo ya, no sé si calificarlo de falsa bandera, que fue el ataque de Hamás, pues se justifica cualquier cosa, ¿no? Es decir, la gente lo primero que tiene que saber es que Hamás es un producto de Israel y de los Estados Unidos y que está ahí porque lo han potenciado ellos y que está ahí porque les interesó a ellos en su día y porque les sigue interesando, porque es lo que les da pie a poder actuar de esta forma, ¿no? Porque sin justificación ninguna
no podrían hacerlo, ¿no? Pero la existencia de Hamás y esos actos permitidos a Hamás, porque fue un ataque absolutamente que estaba ya avisado, llevaban un año avisándoles que se iba a producir el ataque, hicieron todo lo posible por retirar sus fuerzas, por dejarlos pasar, es decir, fue una charlotada, ¿no? Es decir, pero una charlotada que costó vidas humanas, ¿no? Entonces, pero porque Netanyahu es un tipo que no tiene ningún sentido humanitario por nada, le da igual. Es decir, cuanto más israelíes hubieran muerto, pues mejor para él, ¿no? Más lo había justificado. Bueno, Hamás fue un grupo financiado por Israel para luchar contra la OLP de Yasser Arafat. Claro. Si no lo sabe la gente, hace muchos años. De hecho, hay declaraciones públicas de Netanyahu bendiciendo la financiación de Hamás, de Israel a Hamás. O sea que no es nada nuevo y ahora se le ha vuelto en contra, podemos decir, o está... No es que se le vuelva, o sea, no se le vuelve en contra, lo utiliza a él para que se le vuelva en contra. Es decir, porque bueno, en realidad se crea Hamás porque se habían llegado a unos acuerdos con la OLP y porque se tenía que reconocer el Estado palestino. Y entonces cuando se ve en esas, pues lo que hacen es crear una disidencia dentro de la sociedad palestina, potenciar un grupo y bueno, pues eso, llevarlos a la histeria colectiva y bueno, pues que la OLP desapareciera del mapa, que jamás participara en la política palestina y bueno, pues tener unos piraos, como en su día se creó la ETA en España, es decir, que nadie se crea que la ETA nació en el País Vasco, que es que esto es de tontos, ¿entiendes? De la misma forma que los entrenó y los financió Rothschild y los entrenó en su castillo a la ETA, pues de la misma forma se crean esos grupos terroristas que financian los sionistas, ¿no? Bueno, Palestina está pidiendo su plena integración en la ONU para allanar lo que ellos llaman una paz real en la región. ¿Ves esa solución? No, yo creo que no van a llegar. No, yo creo que no, es que esto no se va a alcanzar nunca porque tiene la oposición absoluta del sionismo. Es decir, entonces cuando el que manda dice que no, pues es que no. Es decir, además no tienen ninguna voluntad de negociar nada. Es que una cosa es que de vez en cuando hagan una declaración que es un brindis al sol y otra cosa es que tengan la voluntad la voluntad política de llegar a un acuerdo, ¿no? De paz no les interesa en absoluto. No les interesa. Nos decían ahora, se está hablando de la solución del Estado palestino, propuesta por Pedro Sánchez. Te preguntaban si el hecho de que esté Pedro Sánchez por el medio mediando te da miedo. No, a mí no me da miedo de nada. Lo que sí sé es que no vale para nada. Pero vamos, que nadie se piense que Pedro Sánchez toma la iniciativa de nada. Pedro Sánchez es un mandado. Pedro Sánchez es un mandado y irá y propondrá lo que le manden. Lo mismo puede proponer o estar a favor o hacer una declaración del Estado palestino que puede hacer la declaración contraria. Es decir, que Pedro Sánchez no es nadie. No es nadie. Bueno, si es nadie, es el presidente de España, pero es el presidente de España porque es una imposición, pero una imposición hasta dentro del PSOE. Es decir, Pedro Sánchez ganó unas elecciones en el PSOE de forma fraudulenta, pero además de una forma absolutamente burda, que tragaron y consintieron porque las órdenes venían de fuera que había que tragar. Es decir, que nadie piense lo contrario, el que piense es bobo. El que piense lo contrario es bobo. Y de hecho, bueno, pues si uno coge el programa electoral de Pedro Sánchez y ve lo que aplica luego, se dará cuenta de que no tiene nada que ver. Te preguntan aquí un
usuario que piensa contrario a lo que estamos opinando aquí, Coto Crack, pero Israel es la única democracia en ese nido de islamistas. Bueno, primero no es la única democracia, es decir, y la democracia es un sistema absolutamente corrupto y podrido, ¿no? Y es lo mismo aquí que en Israel, o en Israel peor todavía, es decir, en Israel tenía que haber habido elecciones y no las ha habido, ¿eh? Es decir, lo mismo muy parecido a lo de Ucrania. Es decir, Netanyahu es un tipo que está pendiente de ser juzgado, que a costa de la pandemia evitó ser juzgado, pero ese juicio está pendiente. Es un corrupto absoluto. Es decir, que nadie nos venda nada. Es decir, que dejen a los homosexuales manifestarse en la calle o que hagan una parada gay en Tel Aviv, eso no quiere decir que eso sea una democracia que funcione. Es decir, eso es un engaño más, como es un engaño este. Es decir, pero bueno, eso cada uno, esa es mi forma de pensar y de ver las cosas. Yo respeto que si uno piensa que eso es una democracia, pues vale. Es decir, no sé. Y luego la sociedad israelí es una sociedad muy compleja, es decir, porque hay y un Estado muy, muy complejo. Es decir, porque hay una fuerte carga religiosa y porque hay ciudadanos que tienen unos beneficios que otros no tienen. Y eso en democracia no podría caber, con lo cual deja de ser un sistema democrático y un sistema de derecho en el que todos sus ciudadanos son iguales. Y si tú eres un judío ortodoxo, estás liberado del servicio militar, por ejemplo, por tu convicción religiosa, ¿no? Eso no se da en ningún lugar del mundo, nada más que en Israel. Te preguntan aquí, pregunta Coto, ¿caza iraní, ruso, Su-455 o F-15 israelí? Bueno, si yo fuera piloto, si yo fuera piloto de caza, no lo sé. Pero, hombre, seguro el F-15 israelí tiene más garantías, desde luego. Eso así, sin haber pilotado ninguno, ¿no? Te pregunta si Irán tiene tecnología nuclear militar, sí o no. Que sí, hombre, claro. Por supuesto que la tiene. Pero además mucho más de la que declaran. Y mucho más de lo que... Porque es un país que está especializado en el enriquecimiento de uranio, en uranio enriquecido. Y ese uranio enriquecido no se destina única y exclusivamente a los fines que ellos dicen. Pero vamos, que no te quepa ni la menor duda. ¿Todas las guerras están orquestadas por el imperialismo? Pues no sé, el imperialismo, es decir, si consideras el imperialismo, el imperio del dinero, sí. Es decir, todas las guerras están orquestadas por intereses económicos. Y bueno, ¿quiénes son los dueños del dinero? Pues ya sabemos todos quiénes son, ¿no? Esos son los que están interesados en las guerras. Viendo cómo está España, ¿no será un peligro para Europa? Ah, bueno, este ya lo dijimos antes, lo de Sánchez. Efectivamente, Libia es un ejemplo. La gente de allí con Gaddafi tenía casa, luz, agua gratis, estudios en Libia o fuera pagados y una buena sanidad, pero se le mató. Gaddafi era malo. Sí, claro, Gaddafi era malo para los intereses occidentales, ¿entiendes? Entonces, pues por eso lo quitaron de en medio y por eso el desastre que han organizado en Libia, el desastre de Libia, la destrucción de la sociedad, la destrucción del Estado, es decir, no tenían otros intereses. Luego, justificaciones, pues ya te digo, cualquier grupo terrorista, a ver que digan ellos que se les da cobijo, pues ya es una justificación para organizar una guerra. A ver si descifras tú este mensaje. ISIS, inteligencia israelí, sistema intervención. Bueno, ISIS es otro grupo de los que controlan ellos. Es decir, es claro, ¿no? Es decir, si es que los grupos terroristas musulmanes están creados por Israel. Entonces, bueno, pues ahí los tienes, ¿no? ISIS tiene células en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Es decir, el atentado de Rusia es un atentado del ISIS, aunque aquí la prensa, pues,
o los medios no lo den a conocer, pero demostrado, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que hay, es decir, son todo, bueno, pues es terrorismo organizado. Es un terrorismo que está teledirigido desde Jerusalén. Lo decía el pasado viernes Villarroya, que el ISIS, curiosamente, atentaba en todos los sitios menos en Israel. Pero si es que se sabe. O sea, que ya no es que ni se tapan. Es que lo han hecho lo hacen con tal descaro que da exactamente igual, es que ni se tapan. Entonces, bueno, claro, cualquiera que quiera seguir mirando hacia otro lado, pues que siga mirando hacia otro lado, pero bueno, es burdo a veces, ¿no? Quiero recordar una cosa, que tenemos que mandarle las gracias a una chica que se llama Noelia, que es seguidora nuestra. No vamos a decir por qué, pero le mandamos las gracias. Sí. Desde aquí. Sí, un abrazo cósmico, Noelia, muy especial. Vale, les recuerdo, denle al like, que se posiciona mejor el vídeo. Suscríbanse los que no estén suscritos. Está el chat solo abierto para suscriptores. Por ese suscríbanse y echen 25 pavos a la hucha. Y pueden hacer donaciones, las que quieran. Se reciben. De sangre también. Pueden hacer donaciones de sangre si no están vacunados. Si están vacunados, lo sentimos mucho, no podemos recibir su sangre. Y salvo que sean testigos de Jehová, que no la van a querer hacer. Testigos de Jehová, pero es que los testigos de Jehová no pueden donar sangre, claro. Entonces, bueno, que Álvarez, el ministro exterior español, se ha echado a un lado ya en directo desde la ONU. Sí. Bueno, no va a ir a ningún lado su propuesta y no va a nada. Es decir, que eso es un poco el querer justificarse todos o el dar una imagen que, bueno, pues de hombres de paz, de hombres preocupados por la estabilidad del mundo, pero que no, que ni lo están, ni están preocupados, ni pinchan, ni cortan, ni todo lo que propongan, salvo que sea una idea de la élite que quieran imponerla, además no va a ningún sitio. Todo es humo, son cortinillas de humo, para que nos entretengamos en las redes llamándoles hijos de puta. Pero son cortinillas de humo y unos se quieren pegar con los otros porque uno se pone una bandera de Israel y el otro una bandera palestina y ninguno ni sabe ni qué es Israel ni sabe lo que es Palestina, pero se pegan entre ellos y se insultan. Y esto esa polarización es en definitiva pues una microguerra, ¿no? O una miniguerra que también interesa, ¿no? Es una distracción, cortina de humo, de verdad. Te pregunta, ¿por qué los países musulmanes nos han metido a defender a Palestina desde el primer momento? Lo has contestado antes, pero son intereses económicos. Es decir, que es que los musulmanes no son una piña. Los árabes no son una piña, ni mucho menos. Hay aliados de los Estados Unidos, hay aliados de Israel, tienen Marruecos, que es la niña bonita de Israel. Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando la gente, los españoles esos que llevan una banderita de Israel en el perfil, critican a Marruecos, ¿no? Y dicen, estos hijos de puta que van a pedir Ceuta y Melilla y las Canarias, y se echan las manos a la cabeza, que está detrás de esas peticiones no es Marruecos, es Israel. A ver si os enteráis ya de una vez, ¿no? O quién está, o estos moros de mierda que vienen a invadirnos, estos hijos de puta, tal, no sé cuántos, sí, pero ¿sabéis quién está detrás del tráfico de la inmigración ilegal? Es Israel, es el sionismo. Es decir, entonces yo no sé si la gente sabe por dónde le da el aire ya o le da el viento, pero empiezo a pensar que es que la gente no sabe ni por dónde le da el viento, ¿no? Es decir, no es que Sánchez es el amigo de Marruecos, pero claro que es el amigo de Marruecos,
porque Sánchez es un peón del sionismo. Entonces, claro que tiene que ser el amigo de Marruecos, no tiene otra. Es un mandado. Bueno, como consejo... Pero es que si ponen a Feijóo mañana es la misma jugada. Que nadie se piense que Feijóo va a romper relaciones con Marruecos. Para saber por dónde te da el viento, como consejo, te chupas el dedo, lo pones así y ya, donde te dé el frío. Pero algunos no sabrían ni ponerlo así. Yo creo que se lo metería en el culo y al final no sabría por dónde le da el viento, ¿no? Bueno, ¿piensa usted, Coto, que el ejército israelí es el más potente de este conflicto? Me explico, con todos sus aliados. Hombre, por supuesto que es el más fuerte. Es decir, el ejército israelí no es solo el ejército israelí, serían un montón de ayudas y un fondo, un pozo económico sin fondo. Es decir, podría tener todo el armamento del que fueran capaces de manejar, ¿no? Es decir, sin duda. Y luego, pues, por supuesto, el anglosionismo es el ejército o tiene los ejércitos más poderosos del mundo, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Bueno, salvo China, ¿no? Que no sabemos realmente, porque tampoco sabemos realmente cuál es el potencial real del ejército chino, ¿no? Pero tiene que ser muy alto, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que estar pues ahí, pues como por el de Estados Unidos más o menos, ¿no? Lejos de la inversión de Estados Unidos, pero acercándose, pero aún está lejos. Coto, ¿cuándo surgió, en qué año, como tal Palestina? Hay mucha desinformación al respecto. Pues yo no lo sé exactamente, pero Palestina es algo que viene muy de lejos, ¿no? Es decir, que otra cosa es que el Estado de Israel o Israel en concreto cuando se creara, ¿no? Es decir, que ahí es cuando empieza el conflicto realmente, el conflicto palestino, pero Palestina tiene una antigüedad importante. Cuando empiezan a regresar los judíos a Palestina, en el año 1881, Palestina pertenecía al sultanato otomano, o sea, lo que es ahora Turquía, pero había pertenecido a varios imperios. Claro, pero eso es como me dicen, no, Marruecos, sí, Marruecos se creó en 1956, pero claro, ha existido desde hace, ni se sabe. Es decir, una cosa es el Estado moderno de Marruecos y otra cosa es Marruecos, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver. O sea, y Palestina es lo mismo, es decir, es exactamente igual. Como a veces, sobre todo a ti, te llaman antisemita porque te metes con los sionistas. No. Diferencia, judío. Soy antisionista, no antisemita. Los semitas son los palestinos también. Es decir, que no... Te dan las gracias por explicar muy bien también lo de la democracia del Estado israelita, que se lo pregunten a los verdaderos judíos, los ortodoxos que detestan el Estado sionista. Claro, de hecho no lo reconocen. De hecho, el ortodoxo judío no reconoce el Estado de Israel. Es decir, que hasta que no venga el Mesías de nuevo, ellos no reconocen el Estado de Israel, ni la propiedad de Jerusalén tampoco. Bien. Hay que decir que los judíos empezaron a llegar en 1881 y se habían ido en el año 30 después de Cristo, la segunda de las diásporas del pueblo israelí, y que el sionismo lo crea Theodor Herzl a finales del siglo XIX, y antes de ir a Israel a crear el Estado, y después el que es el territorio palestino actual estuvo bajo mandato británico 30 años, hasta que fue reconocido por la ONU ese Estado como el Estado de Israel, pero era y la inmigración desde Europa comienza con la colaboración de todas las naciones europeas, es decir, entre otras Alemania, ¿no? El Führer
colabora intensamente en el envío de judíos a Israel, ¿no? Es decir, además, a cambio de un dineral. Pero ya los judíos empiezan a protestar porque empieza a enviarles gente muy mayor y eso no les interesaba para crear un Estado nuevo porque no era gente que pudiera dedicarse a las labores del campo ni nada de eso, ¿no? Es decir, tiene una inspiración, además, esto es algo que todos debemos saber, tiene una clarísima inspiración marxista el Estado de Israel, ¿eh? Te dicen aquí, bueno, es que están preguntando sobre la pandemia y todo eso. Los sionistas estuvieron detrás de la pandemia y están detrás del plan Kalergi, ideología de género, etcétera. Hombre, por supuesto, no es que estén detrás, son los diseñadores. Es decir, no es que estén detrás. Te preguntan si, bueno, relacionado más o menos, movimiento woke. Son los que lo han potenciado. Es decir, porque además lo que buscan es la destrucción de la cultura occidental. Entonces, por supuesto, tanto una cosa como la otra. Sí. Te dicen aquí si en la ignorancia está la felicidad. No, la felicidad está en la inteligencia. En la ignorancia puede estar pues un estado neutro, ¿no? De aletargamiento, o llámelo usted como quiera, ¿no? O no sé, de anestésico, ¿no? Es decir, que ni frío ni calor, seguramente, ¿no? Pero no, la felicidad está en la inteligencia, la felicidad se llega por la inteligencia. Nos decía... Que se te caiga la baba no quiere decir que seas feliz. Nos decía el otro día un usuario en un vídeo de Villarroya hablando del Madrid, ¿cómo están ustedes hablando del Madrid si está a punto de comenzar o ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial? Bueno, eso es lo que a ellos les interesa que uno crea, que ha estallado la Tercera Guerra Mundial, porque ellos controlan y gobiernan a la gente por el miedo, ¿no? Entonces, cuanto más miedo tenga la gente a la guerra, cuanto más le hagan a la gente creer que está en guerra, cuanto más le preocupen con esas cosas, pues más fácil es de gobernar. Es lo mismo que lo que pasó en la pandemia esta, pues lo mismo que hicieron, meterle a la gente el miedo en el cuerpo y punto. Y una vez que tienes el miedo en el cuerpo, pues te gobiernan como quieras. La gente sumisa pues busca el refugio de alguien, de esa autoridad que conceden, esa autoridad que ellos conceden gratuitamente, ¿no? A un tipo de personas que son los dirigentes, los políticos de cada país, y se cobijan en que, bueno, me arreglará la situación, ¿no? Es decir, pero ni estamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial, ni ha estallado la Tercera Guerra Mundial, ni nada que se le parezca. Hay un par de conflictos más de los que había hace 2 meses. Es decir, nunca ha habido tantas guerras en el planeta como hay ahora, jamás, ¿no? Pero eso no quiere decir porque van aumentando cada año. Es decir, eso no quiere decir que estemos en la Tercera Guerra Mundial, ni muchísimo menos. Bueno, desde Estonia decían que la guerra va a comenzar, que no saben cuándo. Sí, claro. No hacen más que anunciar, cuando los políticos no hacen más que anunciar que se sienten amenazados. Si no es Polonia, es Estonia, si no es quien sea, ¿no? Pero si no, hasta Macron, ¿no? Pero claro, incluso pues me plantean a la gente y le crean a la gente la corriente esa, o el problema de si tú irías a la guerra o no irías a la guerra, ¿no? Con lo cual ya te están metiendo en la cabeza la posibilidad de una guerra, ¿no? O a una madre o a un desinformado o a un analfabeto, pues le dan la idea de que poco menos que mañana le puede caer una bomba cuando vaya a salir a la calle, ¿no? Es decir, esto absolutamente nada y vuelvo a lo de siempre, es decir, a los primeros que no les interesa que exista un conflicto de estas dimensiones es a ellos, porque es que sería el fin de la existencia, ¿no? Pregunta Peliagudo bueno, de papel. Para todos, menos para Yoli, que a lo mejor cogía un cohete
y se iba a Marte, ¿no? Pero eso es las élites, según ella, que ya están preparadas para salir del planeta, ¿no? Pero bueno. Pregunta peliaguda: papel de los sionistas de alto rango en la Alemania del pintor austriaco y por qué se les dejó escapar a Israel. Pues porque eran socios, es decir, pero así de claro. Es que cuando la historia se cuenta desde un prisma interesado, pues es la misma idea que pueden tener cualquiera que dentro de unos años, vamos a poner de 20 años, lea la historia de España en un colegio, ¿no? O estudie historia de España en un colegio. Entonces, cuando le cuenten el franquismo y la evolución del franquismo y el paso de la República al conflicto bélico en España, a la guerra civil, pues se le contarán de forma, pues como están haciendo ahora, ¿no? Es decir, como empiezan o como se está haciendo, ¿no? Es decir, que todo será un relato muy alejado de lo que es la verdad, ¿no? Entonces la verdad no te la dice ni el vencedor ni el perdedor. La verdad es un punto intermedio y es solo una, ¿no? Y bueno, afortunadamente han quedado opiniones precisamente de republicanos que salieron de España y que en su día pues escribieron la verdad, ¿no? Es ahí donde hay que ir, a esa fuente, ¿no? Y pues como eso es todo, es decir, como el papel de los judíos en Alemania, como la represión, como el holocausto, es decir, nada es como lo que nos han contado. Es decir, hay muchas empresas y capital judío que colaboró con el FIRE, es decir, incluso los judíos americanos pues estaban al día de todo lo que estaba pasando en Alemania y siguieron colaborando, es decir, que está claro que hay que buscar la verdad, porque la verdad no te la va a servir nadie en la mano. Palestina era de Egipto, lo hemos contestado antes. Dice Nacho: Egipto ha levantado un muro enorme para que sus hermanos palestinos no entren. Exacto. Ahí tienes la prueba, es decir, os vamos a dejar sin salida, os estoy dejando sin salida, os estoy condenando a la muerte, ¿no? Es decir, ese es el mundo árabe, ¿no? Entonces, por eso a mí cuando la gente los engloba a todos y los pone ahí, pues me causa casi hilaridad, ¿no? Es decir, pero bueno, tíos, que no se enteráis de lo que está pasando. Es decir, Egipto hoy en día, que fue enemigo de Israel, está colaborando en el genocidio de Israel, en el genocidio de Gaza. Es decir, pero de forma descarada. Y luego, bueno, pues también hay un plan para llenar Europa de paisanos palestinos de la Franja de Gaza. Es decir, que esa es otra. Es decir, como no te voy a dejar otra salida que la desesperación de tener que salir a Europa si quieres salvar el culo, pues vamos a mandar 500.000 o 600.000 palestinos a Europa, que como hay pocos árabes en Europa, pues os vamos a mandar más, ¿no? Y todo eso está ya prácticamente organizado, y eso lo señaló Netanyahu antes de comenzar el conflicto. Porque te digo, porque es que lo hacen descarado, lo cifró en 1 millón, pero bueno, yo creo que al final serán 500.000, ¿no? O 600.000. Dice María que estás enamorada de ti, pero bueno, el amor entre la guerra, ¿no? Eso es muy bonito, es muy bonito. Yo también estoy enamorada de mí misma. María Hernández, lo mismo somos primos y no podemos tener descendencia, porque somos Hernández los dos. Nos tenemos que enterar, María. Bueno, los Borbones no ponen muchas pegas con eso, ¿no? Los Borbones, yo no soy Borbón. Yo no soy Borbón. Digo, con los primos y con los no sé qué, ¿no? Recuerdos de Tony desde Sihanoukville, Camboya. Desde Sihanoukville, Camboya. Pues un abrazo muy grande, Tony. Y nada, que espero que... Bueno, ahora está aquello superpoblado de chinos, ¿no? Ya no es lo mismo, se han hecho con todo.
pero grandes recuerdos de Sihanoukville, sí. Te preguntan si Pipi Estrada tiene sangre sefardí. Yo creo que una sangre rara tiene que tener. No sé si es sefardí o no. O es sangre del este de Europa, no lo sé. Esto va para largo y no tiene solución. Se medio aceptará y normalizará. Ahí nadie se mete si no es por interés. Pues está claro. Y dice, ¿y el ignorante sabe que lo es? Pues no, lo ignora también. El ignorante ignora, por eso no sabe lo que es, cree lo que le cuentan, cree a pie juntillas lo que le dicen y cree que el Estado y el gobierno pues se ocupan de él y se preocupan por él. Eso. ¿Hasta qué punto Estados Unidos es amiguito de Israel? Pues joder, hasta todo. No es que sean amigos, es que son lo mismo. Es decir, es que el lobby judío es realmente quien gobierna los Estados Unidos. Es decir, es quien toma las decisiones. El gobierno de Estados Unidos es un títere del lobby judío. Es decir, es que controlan la banca, la economía, absolutamente todas las industrias, hasta el entretenimiento. Tienen hasta Hollywood, hasta el entretenimiento, la industria pornográfica la controlan los judíos, lo controlan absolutamente todo. Los medios de comunicación, todo, absolutamente todo. Entonces, pues bueno, pues ¿quién manda en el mundo? En el mundo mandan los judíos. Y los Estados Unidos son una consecuencia ahora mismo de ese poder, del poder de los judíos. Por eso todos los presidentes norteamericanos son projudíos. Te da lo mismo que sea Trump, que es un sionista, que Biden, que es otro sionista, que Bush, que es otro sionista, quien sea. Es decir, están todos a las órdenes de los judíos. Pero es que no hay ni la menor duda. Otto, de existir una guerra no sería bélica y sí nuclear. Claro, pues eso es lo que estoy diciendo. Es decir, sería una guerra nuclear y acabaría con todo. Es decir, un conflicto nuclear no dejaría piedra sobre piedra. No podríamos huir por ningún lado, ninguno de ningún sitio del mundo. Es decir, pero por eso no la hay. Es decir, porque el poder de destrucción de una ojiva nuclear hoy en día, pues claro, no tiene ni comparación con aquellas bombitas de juguete que tiraron en Nagasaki y en Hiroshima, ¿no? Pero aquello era un juguete lo que lanzaron allí. Imagínate. Después de las elecciones americanas, hasta después de las elecciones americanas, no creo que haya ningún conflicto bélico. ¿Qué opináis? No. Yo creo que se recrudecerán ahora, precisamente porque saben que si gana Trump, la industria armamentística, no sé por qué, pero Trump tiene un grandísimo interés en que no haya conflictos en ningún lado. Si hay alguien que ha anulado conflictos en el mundo fue Donald Trump. Es decir, que aquellos que vendían a Donald Trump como la gran amenaza que provocaría una tercera guerra mundial, pues son precisamente los que parece ser que tienen todo el empeño del mundo en que haya conflictos, ¿no? Donald Trump fue un hombre que pacificó en gran parte el planeta, ¿no? O sea que dentro de todo lo malo que es, yo no soy pro-Trump ni muchísimo menos, pero dentro de todo lo malo que es Trump ha sido el mejor, ¿no? ¿Crees que el plan Kalergi es una conspiración o realmente un plan? No, es un plan. Es un plan bien trazado, que fue muy bien diseñado y que se está llevando a cabo. Es decir, que es incuestionable que se está llevando a cabo. Y además se está llevando a cabo y se publicita desde las organizaciones sionistas en Europa. Es decir, que no se cortan ni un pelo. No se cortan ni un pelo. Y de hecho, bueno, pues es que volvemos siempre a lo mismo. Es decir, es la destrucción de la cultura occidental. Pero además, bueno, pues borrándonos absolutamente, ¿no? Es decir, toda esa cultura que se sostenía en los valores cristianos, pues todo eso está siendo borrado y esos valores pues se están invirtiendo. Además se está metiendo la inmigración a marchas forzadas
y todo eso hace, bueno, pues ese mestizaje que se está produciendo en Europa, pues que uno no puede reconocer su propia cultura. Es decir, mirar lo que ha pasado en Suecia, que podemos considerar que es un estado fallido, que era una de las sociedades más avanzadas, más cultas, más educadas que había en el mundo, pues en lo que se ha convertido. Aquello es una jungla, ¿no? Y como Bélgica, por ejemplo, también, o como está pasando en Francia, o como está pasando en España, ¿no? O Italia, imagínate Italia, ¿no? Es decir, que todo se está destruyendo, sí. Pero todo lleva un proceso y hay un diseño, que es el Plan Kalergi, que se está aplicando, sí. ¿Qué opina de la micebrina? De la micebrina, pues no opino nada, la verdad. Pregunta. ¿Creéis que lo que está pasando con Trump es una consecuencia del destapar el tema de pederastia? No, ni mucho menos. En ese tema, que es absolutamente repugnante, lo que prima es la falta de información. Es decir, nadie quiere que se tenga información cierta sobre eso, porque no les interesa a nadie. Es decir, y Trump no va a venir a destapar nada, porque si no ya lo hubiera hecho, porque tuvo su tiempo para hacerlo y no lo hizo, ¿no? Es decir, además luego, bueno, pues hay relaciones estrechas entre todos ellos, ¿no? Es decir, que lo mismo que sí que tenemos la lista de todos los que estaban relacionados con Epstein, Donald Trump también los tuvo. Es decir, con lo cual, una cosa es que no viajara a la isla, otra cosa es que no tuviera relación con él. Con lo cual yo ahí no pondría la mano en el fuego absolutamente por nadie, ¿no? Es decir, a saber, ¿no? Todo parece apuntar que hay absolutos degenerados, ¿no? Entre todos ellos, incluidos algunos expresidentes de los Estados Unidos, como Clinton y Obama y gente que, bueno, en fin, mejor, no sé, bueno, mejor sería saber la verdad, ¿no? Pero que creo que no lo vamos a saber nunca, desde luego. ¿Crees que el cambio climático es también una trama para controlarnos aún más o realmente es como dicen los científicos? No, los científicos con 100. $100 científicos. Pero el cambio climático es algo que no está demostrado. Es decir, o sea que es algo que existe en la cabeza de la gente. Es algo que quieren hacer ver en tu cerebro, ¿no? En tu imaginación. Es decir, estos días hemos acudido a ejemplos absolutamente llamativos, ¿no? Como las temperaturas de 25 o 26 grados que había en la península en el mes de abril las consideraban absolutamente disparatadas. Decían que eran temperaturas veraniegas. Y esto te lo repiten en la televisión mañana, tarde, noche, los periódicos, no sé qué, y además ya aparecía el mapa de España, el mapa del tiempo en rojo, ¿no? Es decir, como si fueran unas temperaturas absolutamente sofocantes. Es decir, las temperaturas que estamos padeciendo este año yo creo que son muchísimo más frías, no es que lo crean, no es que crean que son, es que son más frías que las que fueron estos últimos 10 años, ¿no? Es decir, con lo cual el cambio climático es un cambio muy raro, porque un año hace calor y al año siguiente hace frío. Con lo cual, menudo lío del Montepío, ¿no? Es decir, el cambio climático es lo que les interesa a ellos, pues para seguir gobernando a la gente y haciendo con la gente lo que les salga de los cojones y controlar la energía, el consumo de energía, subir el precio de la energía, controlar la agricultura, controlar la ganadería, controlar la pesca, es decir, y todo eso, pues creando la preocupación en el ciudadano medio que es idiota de que el mundo se está acabando, por lo menos, ¿no? O que es insostenible esto. El cambio climático como tal existe siempre porque los ciclos de la Tierra son así. Es decir, pero vamos, en este caso en el que nos están hablando de este calor en aumento y no sé qué, en realidad hacia donde va el planeta es hacia una glaciación, con lo cual, imagínate, ¿no? Eso es que hablaban de la sequía, que no, que tal, que una sequía que era una cosa de locos,
y resulta que llueve más que nunca, ¿no? En el mes de marzo, ¿no? Es decir, que váyanse ustedes a tomar por el culo, a asustar tontos y ya está, a mí olvídenme. ¿Es Suiza el modelo a seguir en Europa para recuperar y proteger los valores europeos? No, no, porque Suiza no es un ejemplo de valores europeos. Es decir, Suiza ha sido la primera sociedad que se prostituyó en Europa. Y digo prostituyó porque se degeneró, porque cambió, renunció a esos valores que habían reinado y que habían gobernado las sociedades europeas y se dedicó pues a la adoración del dinero, ¿no? Es decir, y a condicionar sus sistemas de gobierno solo con el interés económico, ¿no? Es decir, Suiza no es un ejemplo de nada. Coto, ¿qué pasó el 11S en las Torres Gemelas? Bueno, eso quisiera saber yo, pero desde luego que no se estrellaron unos aviones pilotados por unos tíos que no sabían volar una Cessna, eso ya te lo digo. Y que un pasaporte en un sitio donde se está derritiendo el acero aparezca intacto, pues tampoco puede ser, ¿no? Es decir, aquello fue un montaje burdo, había un interés en derribar aquellas torres porque seguro que las cubría. Se tenía que gastar un montón de pasta en quitar todos esos aislantes que estaban prohibidos en Estados Unidos, lo cual supuso un grandísimo negocio inmobiliario. Casualmente eran judíos los dueños y, bueno, pues también dio pie a aumentar el control sobre la población mundial de una manera absolutamente, yo diría casi que inhumana, ¿no? Es decir, esos controles de los aeropuertos, esas medidas absolutamente imbéciles, la cantidad de líquido que uno podía llevar encima. Es decir, fue una absoluta barbaridad y por encima de todo, pues les dio pie para emprender un par de guerras que fueron absolutamente injustas y absolutamente repugnantes, como fue la guerra del Golfo y como fue la guerra de Afganistán, ¿no? Es decir, cuando en Afganistán se entró para controlar la producción de opio y en el Golfo se entró para controlar el petróleo. Es decir, fue algo absolutamente repugnante y yo no creo que ningún día lleguemos a saber toda la verdad. Uno se la podrá más o menos imaginar, ¿no? Pero además solo basta con ver las imágenes de la detonación de los edificios, cómo van cayendo los edificios. Es decir, eso es absolutamente imposible. Y luego, bueno, pues que un edificio se derrumbara por simpatía, la Torre 7, por ejemplo, pues ya me cuentas, ¿no? Es decir, fue todo muy burdo. Fue muy burdo, pero la gente se impacta por ese tipo de imágenes, por ese tipo de situaciones. Es decir, cuando uno ve la ciudad de Nueva York o Manhattan con esa nube de polvo, de hormigón flotando en el aire, los muertos, las sirenas, no sé qué, pues todo eso le da para no pensar, ¿no? Y para que ese impacto, es como los trucos de magia, ¿no? Te distraen con una mano y con la otra te hacen el truco, ¿no? Es decir, pues ya está, es exactamente igual. La última que voy a poner, porque ya estamos llegando, queda minuto y medio a la hora. Vox, como usted declara, tiene vínculos sionistas, pero a mi parecer su discurso político trae eufóricas esperanzas para un cambio radical necesario en España, discurso que está copiando el Frente Obrero. Bueno, no, porque es anterior el discurso de Vox al del Frente Obrero, pero yo no creo, yo respeto que la gente pueda pensar que Vox es la única solución, o que Vox es la solución, o que el Frente Obrero es la solución, o que cualquier partido político es la solución. Yo creo que ninguno es la solución porque el sistema político es lo que está podrido. Es decir, es la democracia lo que no funciona. Es decir, es la democracia lo que es un sistema corrupto. Por tanto, todo lo que se participa o todo lo que participa dentro de ese sistema no puede funcionar porque está contaminado. Es decir, entonces, bueno, pues ¿qué me dices? Si prefiero que gane Vox o prefiero que gane el PSOE o el Partido Comunista, a mí me da exactamente igual, te lo digo
Os lo digo con absoluta sinceridad, es decir, yo no creo en ninguno. Pero eso, bueno, yo tengo amigos que son diputados de Vox y que están ahí metidos y ellos van de buena fe, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no saben quién gobierna realmente Vox. Es decir, Vox es un partido que estuvo financiado por el sionismo y que es amigo del sionismo y que defiende el sionismo por encima de cualquier otro interés. Con lo cual yo pienso que no defienden los intereses patrios, ¿no? Que están defendiendo intereses extranjeros. Pero bueno, es lo que tiene la democracia, en la que yo no creo, que cada uno vote lo que le salga de los cojones, ¿no? La última te la voy a hacer yo. Y no es de este tema. Es que he ido a ver las semifinales de la Champions, no estaba ni el Atlético, ni el Barça, ni el City. ¿Qué ha pasado? Una desgracia. Ha pasado una desgracia muy grande. Pero bueno, yo lo que sí sé de esta Champions que me han dado, y te lo doy como exclusiva, es que ya están grabando el nombre del Madrid en el trofeo. Exclusiva de Coto. Yo no tengo nada que decir. Yo soy neutral. Yo soy neutral del Real Madrid. Nada más. Claro. Creía que ibas a decir que eres de neutral. No, neutral del Real Madrid. Bueno, pues nada, un abrazo grande, Pablo. Muchas gracias por este momento. Gracias a todos por soportarme y un abrazo cósmico a todos. Y que suscríbanse. Y suscribiros, coño, que no cuesta. Chao. Venga, chao. Adiós.